Buenas noches a todos, bienvenidos a esta actividad académica de la noche de hoy, de la mano de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia en su sección de Andes. Muchísimas gracias a todos por su participación. Para el Grupo Leti siempre es un honor acompañar estas actividades de educación académica para todo nuestro gremio de médicos. En esta oportunidad, presentarles a nuestra moderadora de la actividad de hoy, que es la doctora Aixa Molina, quien es médico ginecólogo obstetra y estará con ustedes moderando la actividad de la noche de hoy. Para nosotros es un placer estar con ustedes. Buenas noches. Doctora, los micrófonos son suyos. Buenas noches, muchas gracias. También para nosotros es un gran honor tener estas actividades patrocinadas por el Grupo Leti y en los recintos del Centro Clínico Marcial Ríos Morillo. Agradecer también a la seccional suroccidental de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela. En esta oportunidad pues tenemos a bien presentar al doctor Gerardo Casanova, quien es médico gastroenterólogo de nuestra ilustre Universidad de los Andes. Y bueno, es un placer siempre para nosotros presentar a estos profesores que hemos tenido y que han contribuido por tantos años a la enseñanza y a la academia en los espacios y en los recintos de la universidad, de nuestra ilustre Universidad de los Andes. El doctor Gerardo Casanova en esta oportunidad nos trae un tema pues bastante innovador para nosotros, los ginecobstetras que somos neófitos en el tema. El tema se titula autotrasplante fecal. Adelante, doctor Gerardo. Los micrófonos son suyos, ya vamos con su presentación. El doctor me está corrigiendo aquí porque el flyer también tuvo un pequeño error. El tema se llama trasplante de microbiota fecal. Adelante. Muy buenas tardes, agradecido para el Grupo Leti por la invitación. Vamos a comenzar hablando un poquito de la microbiota de nuestro organismo. En la piel nosotros tenemos estafilococos, aureus y estreptococos. Y tenemos también un parásito que es el lactobacillus, que normalmente se ve cuando la gente tiene sarna. Esto ya desapareció en Venezuela, me imagino. En la boca tenemos nosotros lo que llama la microbiota primitiva. O sea, esa microbiota primitiva es única para cada persona. Es como la huella digital. Se puede identificar entonces una persona a través de la microbiota bucal. Vamos a seguir bajando. Entonces, viste que vamos a tener nosotros en el epitelio, o sea, en el pulmón, la parte inferior del pulmón, tenemos que vamos a tener ahí. Tenemos hongos y bacterias. Normalmente esos hongos y bacterias con el movimiento ciliar van subiendo y uno llega aquí, le pega la panilla y hace uno traga eso. La traga eso se va para el estómago. Después, progresivamente, viste, en el esófago no hay bacterias. Pero cuando llegamos al estómago, entonces hay lactobacillus. Y hay otra bacteria que está en el estómago, que todos sabemos que es el Helicobacter pylori. Bueno, ahí seguimos bajando y nos encontramos con el duelo. Hay bacterias. Pero cuando llegamos al intestino delgado, entonces hay la presencia de virus y la motilidad. La presencia de virus, bicarbonato y enzimas pancreáticas hace que disminuyan las bacterias. Y las bacterias vuelven a aparecer en gran cantidad, prácticamente en el hilo terminal. Cuando llegamos al hilo terminal, van a pasar lentamente las heces a nivel del colon. Y ahí comienza un proceso que es importante, comienza la absorción de agua. Y otra cosa que aparece, comienza la producción de moco. ¿Okay? Entonces, el movimiento a ese nivel es un movimiento muy lento. Entonces, ese movimiento lento, cuando las heces llegan a nivel del sigmoide, en ese momento, entonces, ¿qué va a pasar en el sigmoide con las heces ya formadas? Entonces, hay movimientos que llaman masa. El colon se contrae en masa y hace que progresen las heces a nivel del recto. Al llegar las heces del recto, se extiende el recto y las personas dan ganas de evacuar. Eso es más o menos sencillo. Un cuento en relación con el trasplante microbiota fecal. Esto que tenemos aquí en la primera lámina es una águila iguanera, ¿ok? Y aquí entonces la presentación. Entonces, fíjate, la historia comienza en la China.
Entonces, en el siglo IV, eso que llaman la sopa amarilla, eso son heces que tomaba la gente para el tratamiento de la diarrea aguda. Pero como la cosa no es sencillo consumir ese, entonces otra persona ya en el siglo XVI utilizó entonces heces secas y demostró que eso es exitoso para el tratamiento de la diarrea aguda. Fíjate, los beduinos del desierto usaban heces de humedal para tratar diarreas agudas. Este método lo usaban también los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. O sea que la historia de esta cuestión es un poco vieja, no es reciente. Entonces ya en 1983 aumenta el número de reportes de pacientes con infección por clostridium. Entonces comienza a usarse los antibióticos en forma exagerada. Ahora, ¿qué es un trasplante de microbiota fecal? Entonces es la administración de heces que contiene microbiota colónica de una persona sana, que es donante, a un paciente con enfermedad o condición de disbiosis receptor. El objetivo es tratar la enfermedad para restaurar la diversidad filogenética con la microbiota de una persona sana. Entonces, fíjate, nosotros el donante tiene que ser una persona sana, una persona que nosotros tenemos que hacer el examen para descartar que no tenga enfermedades transmisibles. Entonces, ¿qué son donantes especiales o superdonantes? Son pacientes que tienen los exámenes de laboratorio, hematología, química, sanguínea, incluyendo HIV, BRL, y marcadores virales para virus, pH, de hepatitis A, hepatitis B y hepatitis C negativos. Deben tener un patrón de evacuación normal, o sea, deben evacuar todos los días, en especial al levantarse. Su evacuación debe ser mayor de 50 gramos y de mayor cantidad son ideales en casos de rectocolitis ulcerosa, que vamos a presentar un caso también. Entonces, ahorita vamos a presentar 9 trasplantes en microbiota fecal domiciliarios por enema. 7 en pacientes con colitis ulcerosa y 2 en un paciente con rectocolitis ulcerosa. Ahora, fíjate, ¿qué es el clostridium? El clostridium o clostridium difícil es el mismo nombre. Fue escrito por primera vez por Hale O'Toole en 1935. Son bacilos gram positivos, forman esporas anaeróbicas estrictos y forman parte de la microbiota colónica. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los pacientes mayores de 65 años, enfermedades comórbidas, insuficiencia crónica, sida, cirrosis, hipoglucemia, microbioma alterado, uso de antibióticos por efectos por lazos prolongados y uso de inhibidores de bomba de protones. Recuerden que los inhibidores de bomba de protones es un problema que nosotros tenemos. Muchas de las personas se automedican. La automedicación causa problemas porque esto daña la vida. Entonces, este es un caso de una paciente que fue referida de Colombia, procedente de Pamplona, Colombia, con diagnóstico de RCU, del lado derecho de moderada severa de intensidad. Historia: 5 años de evolución, hospitalizada en 7 ocasiones entre Cúcuta y Pamplona, hasta por 2 meses. Le indicaron hidratación, hidrocortisona y metricotén. Sintomática, pese a tomar 4 gramos de mesalamina. El 31/8/17 se realizó colonoscopia. Nosotros la compramos en enfermedad. Entonces le hicimos el primer trasplante. Se le hizo en un domicilio elegido. En duración 20 minutos, la paciente evacuó todo el trasplante, había pasado el efecto de la loperamida. Entonces se retornó a su domicilio en Colombia y suspendió progresivamente la mesalamina, pero hubo reactivación en la hospitalización. Entonces nosotros consideramos un trasplante microtransplantativo. El segundo trasplante, fíjate, se hace en Escacuey. Nosotros nos trasladamos allá, ¿no? Que, o sea, a mí me buscan, yo voy en mi carro y pues llevo todo. Yo llevo todo lo que se necesita para eso. Entonces, donante especial, cantidad de 300 gramos y suerte en un litro de agua hervida, duración 30 minutos. ¿Quién preparó eso? Lo preparó la misma paciente. Yo no me encargo sino de pasar la donación. Presentó cólicos, indicó loperamida, me siento bien, he presentado 3 evacuaciones, seguimiento por WhatsApp, tomo un comprimido de mesalamina, evolución favorable. La paciente recién en Pamplona, Colombia, no vino al control porque se falta en desplazar. De acuerdo a familiares que vive en Mocuchíe, que es tía de ella, su evolución es satisfactoria. O sea, la paciente se encuentra asintomática. O sea, los 7 casos de colitis pseudomembrosa resistente y refractaria son pacientes que habían recibido, o sea, previamente tratamiento.
que hayan recibido vancomicina, que hayan recibido moral o venenosa, rifampicina, nitazolamida, todos los tratamientos para eso. Esos pacientes no mejoraron. Cuando no mejoraron, pues llegaron al consultorio, llegaron a los referidos a mí, y en este caso nosotros. El diagnóstico se realizó por medio de la colonoscopia, y si tiene un paciente 84 con el cuadro clínico, o sea, con el cuadro clínico, todos los pacientes tienen cuadro clínico, habían recibido antibióticos. Se realizó el trasplante microfecal, la donante fue la hija, la respuesta fue favorable. Ese paciente, pues, nosotros fuimos a la casa. Él estuvo hospitalizado por un problema en la fractura de fémur, recibió antibióticos, presenta el cuadro de diarrea con, primero diarrea, después en ocasiones con multisangre. Se le hace la colonoscopia, se le hace el diagnóstico, y nosotros fuimos a la casa, y fue el primer caso que hicimos la donación. ¿Qué fue la respuesta? Al día siguiente se le había quitado la diarrea. Después el paciente hipertenso mejoró la hipertensión arterial. El paciente no podía caminar y caminó. Entonces el hijo me dijo, doctor, esto es una maravilla, ¿sabes? Una maravilla. ¿Estás de acuerdo? Una maravilla. Aunque fíjate que el otro caso fue, un paciente parapléjico con sonda vesical. Entonces el paciente, por supuesto, por tener infecciones urinarias, había recibido antibióticos por periodos prolongados. Presentó lo mismo. Entonces el paciente, yo fui a su domicilio, él estaba hospitalizado, lo llamaron a su domicilio, ahí la detonante fue un hermano. ¿Ok? Bueno, el paciente le hicimos eso, cuestión y él mejoró, se quitó su problema de colitis entonces. Y hay, otra parte, hay un paciente, el cual el donante fue el nieto, paciente, todos los pacientes son de mayor edad. No hay ningún paciente joven allí. El único joven es este paciente, el resto de las personas ya de edad. Entonces, y en un paciente, fíjate, la donante fue la hija del donante. ¿Por qué fracasó? Porque la hija sufría de estreñimiento. Entonces, las personas que sufren de estreñimiento no pueden ser donantes. Entonces, usamos la donante especial con la donante especial, que era la hija del señor que se hizo el primer trasplante, que ella quedó como donante especial, porque una persona que evacuaba todos los días al levantarse. El tiempo empleado es mayor de 60 minutos y el promedio 32. El primer trasplante, olvídate que la cantidad cc. Eso fue por todos lados, el paciente se hizo pupú, se cambió. Bueno, eso fue mejorando, nosotros mejoramos en todo el. La evolución de todos los trasplantes microbiota fecal fue exitosa. No hubo reportes de efectos colaterales ni de recurrencia. Esta es una foto de un paciente de una colitis ulcerosa. Muy bonito, ¿no? Ok, los pacientes que no pueden ser donantes, pacientes con infecciones por virus, que tengan infecciones, enfermedades transmisibles presentes, viajes en los últimos 6 meses a países con enfermedades diarreicas o endémico o alto riesgo de diarrea al viajero, enfermedad inflamatoria intestinal, síndrome intestino irritable, estreñimiento o diarrea crónica. Estas personas no pueden ser donantes. Antecedentes de neoplasia maligna, poliposis, uso antibióticos en los últimos 3 meses, alergia, dolor crónico, síndrome de fatiga crónica. Nada de esos pacientes pueden ser donantes. Contraindicaciones, expectativa vital menor de 3 meses para que no se embarace, tampoco se puede hacer alergia grave, perforaciones gastrointestinales, pacientes que tienen diverticulitis, no se puede hacer. Por supuesto, al aparecer el trasplante de microbiota fecal, entonces en muchos países comenzaron a regular el trasplante. Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia y otros países. Se traba en la regulación porque es una droga biológica que requiere estudios clínicos para estandarizar su seguridad. Seguridad quiere decir que nosotros no le podemos colocar al paciente ninguna enfermedad nueva. Indicaciones de infección por Clostridium difficile, recurrente y refractaria. Obesidad mórbida, infección por bacterias resistentes a múltiples antibióticos, encefalopatía hepática, desórdenes alérgicos en niños, depresión, trastornos del sueño, lupus eritematoso sistémico activo, encefalopatía no alcohólica, esclerosis múltiple, autismo, alopecia areata, enfermedad de Parkinson, nefropatía crónica, síndrome de intestino irritable, diarrea. Ustedes ven a ver todas las indicaciones que tienen el trasplante microbiota fecal. Okay.
Entonces, fíjate, ¿qué es el microbioma fecal? Entonces, la flora intestinal es el resultado de lo que heredamos de nuestra madre al nacer, nuestra dieta, nuestro entorno y el estilo de vida. Los bebés que nacen por cesárea son susceptibles a enfermedades alérgicas. Por eso es recomendable que el parto sea por vía natural. Bueno, claro, eso ya no, yo me meto en servicio. Se va a echar aquí, no, es un problema ya aparte. El microbioma intestinal es probable que sea el órgano más complejo de los seres humanos. Está formado por 100 trillones de microorganismos entre bacterias, arqueas, hongos y virus. En un adulto sano, su peso es más o menos de 1 kilogramo. ¿Cuál es la función? Es función metabólica, fermentación de residuos dietarios, función de moco endógeno, función de energía con los ácidos grasos de cadena corta, absorción de iones, producción de vitamina K, viste que es importante. Función defensiva, protección de patógenos, mantiene el funcionamiento normal del sistema inmunitario. Nuestros mecanismos de defensa están ahí en el colon, porque se produce ácidos grasos de cadena corta. El microbioma colónico se considera el segundo cerebro. ¿Okay? La fibra soluble o insoluble es conocida por su capacidad para combatir el estreñimiento, pero tiene más beneficios para la salud. Aquí está la metodología empleada que yo estuve más o menos explicándole. Que al fin y al cabo, el sector tiene que tener el consentimiento. O sea, ningún paciente se le hace un trasplante si no hay consentimiento por parte. Pero la gran mayoría de pacientes tenían el problema de colitis endometriosa refractaria al tratamiento. Esos pacientes tenían riesgo de morir. Evidentemente, ahí el consentimiento iba. ¿Okay? El donante especial o familiar, de preferencia, personas jóvenes entre 20 y 50 años. O sea, no conseguimos el tema. O sea, el donante tiene esa edad, 20 a 50 años. El uso de vinagre, donde se prepara el trasplante para ahuyentar las moscas, por supuesto. Donde hay popó, llegan moscas, pero utilizamos el vinagre. Entonces, de todo esto lo tenemos. Tenemos el vaso plástico al cual las heces, tenemos el colador, los guantes, el embudo, el tapabocas, pañales desechables, bolsas para recolección de material, jarra plástica con pilo, cuchara plástica, parar, bolsa, ponemos y lubricante. Nosotros tenemos todo eso. Cuando nosotros llegamos allá, ofrecemos todo este respaldo, todo. Nosotros tenemos una bolsa especial que nos permite ahora tener las heces en forma anaeróbica, conservando en forma anaeróbica. Porque antes no lo hacíamos. ¿Qué hacíamos con las heces? Las poníamos en la parte de abajo de la nevera y yo llevaba corriente, me las llevaba para hacer el trasplante. ¿Ok? Y ahora, ¿quién se encarga de preparar eso? La familia. La familia se encarga de preparar, y le explica todo eso a la familia. Entonces se licúan las heces en porciones, agregando el agua previamente hervida o solución fisiológica hasta licuar en su totalidad y hacer una mezcla homogénea. Por un lado las heces, eliminar la fibra, el contenido final se coloca en una bolsa para enema por medio del embudo, el enema se coloca en el recto sigmoide, paciente con infección por costillo difícil resistente, y eso es lo que hemos hecho. El enema se pasa lentamente. Terminado el procedimiento, el paciente permanece 40 horas en posición supina. 4 horas, para que por supuesto, para que el trasplante pegue. Entonces fue llevado por la familia al baño para que lo evacúen, para que evacúe y se duche con agua y jabón azul y después recibe su almuerzo. Ese es el tiempo mínimo que nosotros necesitamos que el paciente conserve las heces ahí. Entonces, ¿qué usamos eso? Paralizamos el intestino. Usamos una operamida una hora antes del trasplante. Se repite cuando sea necesario. Agua hervida o solución fisiológica. Los pacientes con colitis es suficiente la colocación del enema con el trasplante en decúbito lateral izquierdo y lo puede uno dejar en el recto porque las bacterias se multiplican cada vez. No hay necesario mandar hasta eso. Claro, podemos hacerla al paciente con todo tipo de patología, tenemos que limpiar previamente el recto. Pero todos los pacientes con rectocolitis ulcerosa o que tienen una colitis abdominal, esos pacientes ya vienen con el colon limpio. Tranquilamente uno puede dejar el trasplante a nivel del recto y ya se van agarrando, multiplicando cada 2 horas y listo, ya tenemos el paciente ya está en el tratamiento. Entonces, ¿quiénes son los donantes? Pueden ser familiares, esposos, esposas,
o amigos en caso de urgencia, como servicio de retroceso. En el trasplante, lo importante es la participación de la familia, que es la que se encarga de preparar el sector. La participación del médico, una persona entrenada y necesaria para alcanzar el caso del médico. Nosotros como médicos lo que controlamos es la velocidad. Pasamos eso y agarramos eso y vamos controlando. Cuando el paciente siente molestia, en ese momento paramos el paso del trasplante. El trasplante debe realizarse en las primeras horas luego de la donación. Entonces nosotros agarramos el trasplante, lo digan a esa célula inmediatamente, o sea, 1 hora, menos 1 o 2 horas, para que el trasplante sea exitoso. Entonces, vía administración, coloscopio, enema o secostomía percutánea. El circuito de trasplante por sonda nasogástrica enteral de gastroscopia se eliminó por producir sobrecrecimiento del intestino delgado. Las cápsulas por vía oral, la coloscopia y el enema y eventual secostomía son las vías aceptadas para el trasplante de microbiota fecal. Entonces, viste que es el eje, hay que recordar esta, el eje intestino, nervación entérica, parasimpático y cerebro. La salud intestinal está vinculada a la salud cerebral. En el Alzheimer hay alteración del microbioma intestinal y acumulación de péptidos beta-amiloides por paso de endotoxinas de bacterias gram negativas que atraviesan la barrera hematoencefálica. Luego un trasplante de microbiota efectivo, la bacteria se multiplica cada hora, por eso el mismo es tan efectivo en colitis pseudomembrosa. El microbioma colónico se comunica con el cerebro indirectamente por las hormonas y el sistema inmune. Y directamente por neurotransmisores en el intestino a través del sistema nervioso entérico que envía señales por medio del sistema simpático y parasimpático. O sea, tenemos una conexión entre el intestino y el cerebro. ¿Ok? Directamente o indirectamente. Entonces, ¿qué es la barrera intestinal? Es la zona física y funcional entre el microbioma intestinal y el hueso. La barrera intestinal, recuerda que tenemos la barrera intestinal y tenemos la barrera hematoencefálica. La barrera intestinal contiene el sistema inmune, un guardián de la integridad del tracto gastrointestinal y de todos los órganos. Ahí está. Los desórdenes gastrointestinales con alteración del microbioma intestinal evidencian desmilinización del sistema nervioso central y el contenido del microbioma intestinal que entra en la circulación puede impactar la función de la microbiota del sistema nervioso central. Hay una alteración de la barrera intestinal en la esclerosis múltiple. Entonces, fíjate, aquí tenemos la barrera intestinal. En la luz tenemos entonces la microbiota intestinal. Aquí está la capa de mucina, el moco. Y aquí tenemos las células, los enterocitos. Y tenemos las células dendríticas. Y tenemos la capa de inmunológica, las células T, la capa de células de P. O sea, los mecanismos de defensa intestinal están aquí, están en el intestino. Si eso se altera, eso se llama disbiosis. Entonces, ¿qué? La barrera intestinal con disbiosis. Entonces, la microbiota está alterada, se altera el moco, hay apoptosis, se abren las fibras, eso se abre todo, entonces pasan bacterias y esas bacterias ¿dónde van a ir? A la sangre, y a la ida de la sangre ¿dónde van a pasar? Al cerebro, alterar. Bueno, entonces las células dendríticas estas que vemos ahí son importantes en la respuesta inmune porque son los presentadores de los antígenos con la capacidad de capturar, procesar y presentar antígenos en forma óptima a los linfocitos T. Recuerda esto, la importancia de los linfocitos T, que son los que tienen la capacidad de generar respuestas inmunes específicas. Entonces, fíjate, los ácidos grasos de carne corta se producen y se absorben en el colon. Se forman por la acción de bacterias colónicas sobre carbohidratos complejos y almidones resistentes. Es decir, material que escapa de gestión en el intestino delgado y llega al colon. O sea, cuando uno consume fibras ya solubles o insolubles, esas fibras no se van a metabolizar en el intestino. Se metabolizan en el colon. ¿Okay? Entonces, los ácidos grasos de cadena corta se metabolizan y realizan una construcción importante de la ingesta calórica total. ¿Sí? La fibra es un prebiótico que proporciona combustible a los microbios del colon. El microbioma de algunas personas es bueno para crear ácido graso de cadena corta a partir de una fibra dietética llamada pectina soluble, que se encuentra en la naranja y la manzana.
Otra persona necesita inulina presente en puerro, espárrago y cebolla, que queda en la misma cadena de ácido graso de cadena corta. Cada microbioma es único de manera que su actividad en el colon varía de la persona a otra. O sea, cada persona tiene un microbioma que es único también, igual como la otra. Es único. Ahora, ¿cómo se preparan? Bueno, 24 gramos de fibra, que utilizamos media taza de avena, que utilizamos rebanadas de pan integral, lentejas, no sé, caraotas, arvejas, todo lo que se hace, papas hervidas con la cáscara, una taza de sal con espinaca, zanahorias, manzana con cáscara y cambur. O sea, esto es una dieta rica en fibra. Una dieta rica en fibra, o sea, una persona puede consumir esto todos los días y va a tener entonces un microbioma colónico de primera calidad. Entonces, lo que comemos nos llega a nosotros y a la bacteria de nuestro intestino, que es parte de los alimentos que nosotros no podemos realizar por falta de enzimas. Podemos aumentar la diversidad de bacterias en la flora consumiendo más fibra soluble e insoluble. Cuando consumimos fibra, nuestro intestino lo descompone en ácido graso de cadena corta, incluyendo butirato, uno inflamatorio vinculado en la delgadez y a menor incidencia de enfermedad inflamatoria intestinal. La bacteria Xylella, cerca del 90% de nosotros tenemos niveles detectables de esta bacteria en nuestra flora, pero está presente en mayor cantidad en las personas delgadas. Si realizamos un trasplante microbiota fecal de una persona delgada sana o una persona obesa, este debe disminuir progresivamente de peso. El microbioma del propio paciente puede ser la fuente de infecciones adquiridas en hospitales. Los mecanismos entéricos inflamatorios a través del daño del epitelio intestinal, o sea, cuando hay disbiosis. Los mecanismos del ambiente y los no entéricos a través de las líneas de la piel o líneas endovenosa. Por eso es que nosotros estamos pendientes. Tenemos que estar pendientes cada cuánto tenemos que cambiar las líneas endovenosas. Y hay una cosa que es importante, el uso de inhibidores de bomba de propósito. Por tiempo prolongado tiene su efecto sobre el microbioma intestinal, la alteración de los reductores o alteraciones que pueden predisponer al desarrollo de infección por colitis, o sea, por colitis, ¿ok? Dice que esto es uno de los primeros casos que publicó la Eijkman en 1958, publica eso, tratamiento para la colitis ulcerosa. ¿Qué pasó con Eijkman? Él me publica este artículo, pero no dice el método. Él publica su cuestión sobre sus estudios, pero no dice la metodología. Y después, en causa que ahorita hay que tener presente otras epidemiologías que producen la misma hallazgo espectroscópico. En Estados Unidos, aproximadamente 500.000 de personas se enferman por infección por esta bacteria, porque allá se utilizan muchos antibióticos. La enfermedad, como toda enfermedad, puede ser leve, moderada o severa. ¿Okay? El trasplante fecal por colonoscopio o enema puede resolver la colitis asociada a inmunoterapia por cáncer. El paciente con colitis indolente puede recortar sus heces en forma aeróbica. Las otras patologías indolentes deben recortar sus heces en forma anaeróbica. Nosotros hemos resuelto el problema de esta, tenemos ya un bolso especial para recortar las heces en forma. Este es un bolso que impide que le lleguen los rayos solares. Entonces, conservamos la bacteria, porque nosotros nos interesa en un trasplante conservar tanto las bacterias aeróbicas como las anaeróbicas. Y también, como dice, si uno hace el trasplante fecal rápidamente, pues evita eso. Ahora, todo el material usado en el trasplante fecal domiciliario o hospitalario debe ser colocado en bolsas especiales e incinerado de acuerdo a las normas sanitarias especiales cuando se trata de pacientes con colitis ulcerosa. Ahora, ¿cuáles son las dificultades? Poca información del entorno y rechazo al trasplante microbiano, a menos que sea una urgencia. Con colitis ulcerosa, como hay una urgencia y el riesgo de morirse, los pacientes tienen que hacer el trasplante. En vez de que investigadores están buscando personas para que donen sus heces, nadie quiere donar sus heces. Wow. Ahora, fíjate, en el caso de la colitis ulcerosa, que está joven, es una enfermedad inflamatoria crónica, de etiología desconocida, en que la disbiosis parece ser un factor importante. El trasplante luego podría tener un papel terapéutico al conseguir restaurar la flora intestinal normal. Varios estudios aleatorios han comparado el uso del trasplante fecal con el placebo. ¿Ok? Con
resultado esperanzador. Entonces, el trasplante microcefálico en pacientes con reflujo es una alternativa válida. ¿Para qué pasa? Pero por supuesto que pasa, que como hay competencia, como hay otros tratamientos, uno no va a entrar en competencia con ellos. Entonces, ¿viste? Se necesita la participación de gastroenterólogos, infectólogos y otros interesados en realizar el trasplante domiciliario. Nosotros todos los que hemos hecho lo hemos ido en el domicilio, pero se puede hacer en cualquier hospital. Quien realiza el trasplante debe tener todo el equipo y el material necesario, así como el interés para llevar a cabo el procedimiento. El trasplante es útil en medicina. Hay unas reflexiones, trate de cambiar lo que puedas cambiar. Trate de aceptar lo que no puedas cambiar, mirar siempre la cara positiva de las cosas. León Le Cassé, médico internista, enferma de Crohn y fundador de la Asociación de Enfermas Crónicas. Este fue el mío como dices, de la águila iguanera. Aquí está el aguilucho, el mío. Y aquí fue cuando presentamos el primer caso, nos invitaron a ir a Caracas. Se llama el Centro de Formación de las Rotas en Caracas. Y todos los que están ahí presentes son gastroenterólogos. Allá presentamos el primer caso. Entonces, hemos sacado. Este caso, la nota del artículo, lo presentamos este año en la revista Gen. Ese artículo fue comentado en una revista internacional. Se llama la Journal International. Invitaron, o sea, lo comentaron ahí. O sea, el artículo tuvo su impacto. Y entonces, bueno, después de esta presentación, están abiertos para hacer preguntas, cualquier comentario. Y por lo menos me interesa que ustedes entiendan que esto es importante. ¿Cómo lo hacemos? Estamos esperando a ver si se puede hacer lo más sencillo, por cápsula. Que no había por cápsula, es una alternativa, pero bueno, hay que empezar a avanzar un poquito más en esta alternativa. Pero bueno. ¿Estamos listos por aquí? Vas a pasar el video. Perfecto, doctora, gracias. No sé si alguno tiene una pregunta y vamos aprovechando. Claro, pregunte. Si tienen alguna pregunta, vamos a aprovechar. Doctora Isa, a nivel del chat no tenemos preguntas. No sé si en la sala tienen preguntas. Doctora, tiene el micrófono apagado, disculpe. Listo, ¿me escuchas? ¿Me Sí, escuchas? perfecto. Bueno, habían comentarios y lo aprovechamos y lo resolvimos en este intervalo, pero yo tengo un comentario. Me llama la atención cómo en muchas áreas de la medicina nos estamos remontando a las tradiciones milenarias. La medicina tradicional china, la medicina ayurveda, hablaban ya en esos tiempos del intestino permeable. Y la brillante exposición del doctor Casanova nos ha dicho, nos hace ver que esa disbiosis no es más que el intestino permeable, que origina numerosas patologías, entre las cuales tenemos el cáncer, las enfermedades autoinmunes, Alzheimer, Parkinson e infertilidad. Ya que es mi área de formación, he visto cómo el intestino permeable pues, disminuye la capacidad espermática en varones, disminuye la calidad ovocitaria en mujeres, y entonces definitivamente somos lo que comemos. Y por eso estas terapias, que aunque nos suenen un poco grotescas, me atrevería a decirlo yo, pues son terapias milenarias que lo probaron nuestros antiguos investigadores y médicos, y pues que no es descabellado pensar que la medicina moderna se remonte a estos tratamientos y terapéuticas para darle respuesta
al individuo enfermo. Hipócrates decía 400 años antes de Cristo. Hipócrates decía 400 años antes de Cristo, que las enfermedades se originaban en el intestino. Ya de esa época, o sea que esto es lo que estamos como, bueno, usando la información nueva que había y las experiencias de otras para hacer una cosa que para nosotros fue exitosa. Nosotros no tuvimos ningún fracaso en ninguno de los casos. ¿Por qué pensamos? Bueno, abrir la planta. Si logramos hacer la cápsula aquí en nuestro medio, es una alternativa. Pero es una alternativa, pero entonces acabo, no le pueden invitar a la gente, y si la gente tiene otra enfermedad, diabéticos, enfermedades compatibles, eso sí tienen que empezar. Hay que hacerle un lavado para sacarle todo lo que se quiere decir. Ese es de un donante sano. Aquí lo importante es que el donante tiene que ser sano. El donante no puede ser enfermo, no tiene que ser todo que es sano. Claro. Se tiene que hacer todo eso. Aquí, por supuesto, en Venezuela no tenemos la enfermedad de la vaca loca. No tenemos vaca loca, sino vaca loca. Sí. Tendremos o no tendremos, algunas tenemos aquí jocosamente. Bueno, para finalizar, pues, disculpa, otra pregunta en la sala. Acérquese, doctor Moreta. Tenemos otra pregunta. Adelante. ¿Cómo está, compadre? Hola, compadre. Hace un tiempo atrás, yo comentaba con el doctor Casanova lo de la cuestión de la cirugía bariátrica para los pacientes con obesidad mórbida. Y entonces él empezó a hacerme el comentario de lo que vamos a hablar ahorita. Me decía el doctor Casanova, chicos, el trasplante él me hizo el comentario, yo no sabía que eso existía, pero me hizo el comentario y a mí me llamó mucho la atención de que sí sirve para que el paciente rebaje el peso. Entonces, yo quiero que nos explique cómo es el mecanismo mediante el cual se produce ese efecto de ese tratamiento para pacientes con sobrepeso. Sí, pero normalmente o sea, un paciente que tiene obesidad pues tiene una disbiosis. Una disbiosis en la microbiota colónica, ahí hay disbiosis. Entonces, por supuesto, la gente va a aumentar de peso, ahí está la diabetes, ahí está el Parkinson, todas esas enfermedades se tratan con disbiosis. Entonces, si tú mejoras la disbiosis en los pacientes, pues evidentemente. O sea que, en primer lugar, mejor la disbiosis. Primero lugar, no toman antibióticos. O sea, no puede tomar la gente antibióticos porque yo por lo tanto. Segundo, no usar inhibidores de la bomba de protones. No automedicarse. O sea, no usar la de la bomba de protones, porque eso está dañando el microbioma. Y por supuesto, una persona, en el caso obeso, olvídate, si tú te haces un trasplante, en el caso suyo tienes que buscar una persona delgada para hacer trasplante, sana, y usted logra bajar de peso. Pues nada. Y si el paciente es diabético, se tiene que hacer el trasplante de una persona sana, pero que sea una persona sana y que sea a veces familiar. Entonces, la persona diabética debe mejorar. O sea, debe mejorar porque eso está comprobado, eso no estamos inventando por nada. Claro, esto es. Ejemplo, yo tengo un caso que probablemente va a ser un trasplante de una persona con enfermedad. Bueno, vamos a hacerlo. Donante no hay problema, pero donante se consigue. Se consigue porque pueden ser familiares que sean sanos. Uno le manda a hacer todos los exámenes de laboratorio. Entonces, es avanzar un poquito más. Y que las personas uno les puede decir, mira, vamos, estas son alternativas válidas. Usted va a mejorar, la calidad de vida va a mejorar, se va a sentir mejor. Bueno, déjame, propaganda. Si no hay ninguna pregunta en el chat y aquí en la sala no tienen más preguntas, pues no queda más que agradecer nuevamente. En primer lugar, todo esto es trabajo voluntario. Esto es grande. ¿Por qué? Porque para mí es un trabajo de investigación. Claro. Y los trabajos de investigación, por supuesto, no más bien tengan más casos. Porque entre más casos, lo que va a tener más experiencia. Ya, como no hay COVID-19 2012, ya no hay. El último caso lo vimos el año pasado. De un familiar de una enfermera de centro. Y tranquilamente me lo creo ya, donante fue. Claro,
directamente al día siguiente la señora mejoró. O sea, que es una maravilla. Entonces, hay que pasar, avanzar. Y, por supuesto, y no tener miedo. El problema de todas esas cuestiones es el miedo. Claro. Porque usted lo llama, o sea, yo voy a hacer un trasplante a una persona obesa. El doctor Moreno va a ir, busca la gastro, ¿cómo era el doctor? Dice, no se lo haga, ¿entendido? Él se va a buscar como un diabético para hacer el doctor otra vez. No se lo haga, doctor. Entonces, eso son dificultades. Pero bueno, como esto al fin y al cabo, estos son voluntarios. El donante, no hay problema. El receptor tiene que aceptarlo. Claro. Uno puede hacerlo firmado o no firmar, el consentimiento informado. Eso no es el problema. El problema es que se convenza de la importancia. Esto es una charla, más que todo, tiene el sentido de eso. Dar información para que la gente entienda que es el problema, o sea, donde la importancia de tener el microbioma económico sano. Y porque si tienes un microbioma económico, esto aquí arriba, te sana también. Nuestro segundo cerebro. Entonces, Sano. Doctora Bueno, Ixa, disculpe, hay dos preguntas. ajá, si me puedes aclarar sobre las Sí, leyes. claro, claro. Una dice, doctor Casanova, ¿qué consecuencias tiene el COVID en el tracto gastrointestinal? Y la otra dice, la disbiosis de intestino delgado sí tiene que ver con enfermedades sistémicas. claro, en el COVID, por supuesto, yo tengo un poco de experiencia con el COVID, así que no puedo dar en fe. En segundo lugar, de la disbiosis no ocurre en el intestino delgado, eso ocurre en el colon. O sea, en el intestino delgado prácticamente casi no hay bacterias, las bacterias se forman y ya es prácticamente en el hígado terminal. Ahí cuando comienza ya la S. Es la parte más o menos que nosotros explicamos al comienzo. Pero no, disbiosis en el intestino delgado existe. Muy importante investigar en el área de COVID, que es y muy loable que el doctor está aquí aclarando que su trabajo de investigación es netamente de investigación, no es sin fines de lucro, es una alternativa para el paciente que acepta y que tiene a bien el consentimiento informado. Doctora, me falta una preguntita más Ajá. que dice, hablamos de trasplante fecal en intestino grueso y el intestino permeable es una patología de intestino delgado. Creo que es más un comentario que una pregunta, pero no sé. La misma respuesta que di anteriormente. Sí, no, en el intestino delgado no existe. Porque el intestino delgado se absorbe sus alimentos, por supuesto, eso no es importante, la absorción de alimentos. Pero recuerda que el intestino delgado prácticamente no hay bacterias, por la presencia de las sales ligadas, la presencia del bicarbonato, las enzimas pancreáticas y eliminan bacterias. La bacteria ya comienza a aparecer abundantemente en el hígado. Cuando llega el hígado ya comienza a formar la célula. Y cuando llega al colon, ahí lo olvídate, ahí se absorbe. El colon es lento. El movimiento del colon es lento para facilitar la absorción del agua y la producción de moco. Y tener un buen microbioma económico. Entonces, el microbioma económico está en relación de la fibra, del tipo de alimentación. No tiene una buena alimentación llena de fibra, de para arriba y para abajo. No come carne roja. Aquí no hablamos de carne roja. Con la carne roja yo no consumo carne roja. Entonces, los que comen carne roja, olvídate, vayan regalándolo, pues, lo que tienen depositado. Eso no sirve para nada, es un veneno. Para el cerebro y para el colon, por supuesto, el colon está obligado a eso. Entonces, yo, por supuesto, eso de la alimentación, uno no es especialista en la alimentación. No entiende qué significa eso. Que no cree que no lo Aunque yo puse, viste lo de puse un esquema, ¿no? El esquema que está ahí. Eso sirve. Y cuando uno tiene la experiencia en el sentido de que uno en la casa, bueno, en la casa, mi esposo me mete la carne, pero yo como carne. El problema es que tiene que tener su responsabilidad, ¿no? Pero bueno, ya en la casa tengo cambures, tengo lechosa, tengo piña, chile para adelante, lo que venga, lo importante es comer. Un churrasco No, pues lo que pasa es que bueno, en toda esta cuestión uno pasó por esta etapa. Pasó por la etapa de comer carne, pero entonces una vez comiendo carne a mí me dio una diversión. Desde ese momento yo no vuelvo a comer carne.
Entonces, claro, porque yo mismo me hice diagnóstico de tiroides, porque no era la pena, me volví de aquí en esta parte. Tomé antibióticos y mejoré esta. Entonces, es una cuestión de uno convencerse que hay cosas que le hacen bien a la salud de uno. Porque recuerda que la salud es el cerebro y el todo. Entonces, bueno, tú sabes que llegaron uno a la edad de 95, como llegó la reina Isabel, que se murió a los 96 años, sana, del cerebro aquí. Esa persona olvida que tenía el microbioma cronónico extraordinariamente bien. Eso no es comida que me roja ni nada de eso. Bien, ¿otra pregunta, Sara? ¿O estamos? No, doctora, hay un solo comentario que dice, afirmo que el intestino permeable por disbiosis tiene que ver con enfermedades sistémicas, tiroiditis, autoinmune, artritis, etcétera. Así es, así Sí, es. hay Y muchas enfermedades. lo ha repetido en varias oportunidades aquí el doctor. Por supuesto, esto ha avanzado tanto que estamos seguros que el cáncer está en relación con este problema. Claro. Porque claro, si no, como no tiene una experiencia en el campo, no tiene información. Claro. Tiene información que hay sobre todo. Uno colocó ahí lo más importante y lo que nosotros hemos realizado con esta experiencia. Para lo demás, olvídate, entonces que es avanzar. Exacto. Y para avanzar, pues tenemos que tener personas que estén dispuestas a colaborar. Pues. Entonces, bueno, hay que candidato ya. Y establecer una red, ese equipo multidisciplinario que siempre se habla, ¿no? Bueno, ahora sí, pues no queda más que despedirnos en nombre de la seccional suroccidental de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela. Recordamos que estos espacios de café seminario son abiertos a todas las especialidades que tengan a bien tratar a la mujer en alguna de sus etapas de la vida, y es por eso que variamos y nos encanta tener a nuestros profesores de nuestra ilustre Universidad de los Andes aquí de invitados y deleitándonos con estas importantes conferencias y nutriéndonos como especialistas. Nuevamente agradecer al Grupo LEPI por cedernos su plataforma, y al Centro Clínico Marcial Ríos Morillo, a la doctora Carolina Ruiz, a la cabecera de su junta directiva, porque de esta manera pues hacemos un equipo que logramos pues enviar estos espacios académicos a través de la plataforma a todos los que se conectan desde sus hogares y a todos los que acuden aquí de manera presencial. Les doy las gracias. Muchas gracias, para que tengas feliz noche. Gracias a ustedes por la confianza y estamos a la orden siempre para lo que necesiten. Recordarles que esta actividad quedó grabada y puede ser visualizada en nuestro canal de YouTube, Grupo LEPI. Buenas noches para todos. Un honor haber estado en esta conferencia de la noche de hoy. Feliz noche para todos. Feliz noche. Bueno. Y bueno, y tenemos un break por cortesía del laboratorio.